Hoy tenemos otra sesión literaria de la Fundación Caballero Bonal, que además, en esta ocasión, no solamente toca la literatura, toca la historia, toca la mitología, toca la filosofía también, porque todo tiene mucha relación. Los mitos grecolatinos y los mitos en general son los que nos construyen de muchas maneras, nos construyen como personas, nos construyen literariamente, nos construyen en el arte. Y creo que es algo que, por poco que rasquemos en cualquier obra artística, va a surgir. Así que yo creo que vamos a tener una tarde interesantísima. Hay quien me preguntó esta mañana en la radio y eso, bueno, ¿y eso cómo? Hombre, es que tiene mucho que ver con la literatura. No es una novela, no es un ensayo al uso, tampoco es, pero bueno, tiene que ver con el ensayo, no es poesía, pero tiene todo eso dentro del libro y dentro de la mitología y dentro de esos dioses que tanto nos marcan, que nos siguen marcando y que nos lo va a demostrar nuestra amiga Isabel Rodríguez, que ha venido de bastante lejos a visitarnos y que le agradecemos mucho que esté aquí, que ha hecho unos cuantos de kilómetros. Así que se lo agradecemos. Y a su derecha una amiga de la Fundación, María Regla Prieto, que como sabéis también es especialista en lo griego en general, pero que últimamente pues la conocemos más como novelista, que sabéis que quedó finalista del Premio Nadal y que, bueno, aparte de otras publicaciones, pues ese libro, Mano de Trapo, pues ha tenido una trayectoria muy interesante y la sigue teniendo. Así que hoy le toca ser presentadora de Isabel y yo le voy a dar la palabra directamente porque sé que tienen preparado algo para todos nosotros. Así que, ¿seguí? Muchísimas gracias. Bueno, en principio, darle las gracias a todos los asistentes y ustedes saben que yo cada vez que me siento aquí, por fortuna, que me he sentado algunas veces, no puedo dejar de darle las gracias a Pepa Parra, a la Fundación Caballero Bonal y a todos sus integrantes, porque están haciendo una labor magnífica en Jerez, y no solo en Jerez, sino yo creo que en la provincia y en España, porque mantener el legado de José Manuel Caballero Bonal es creo que aparte de un placer, es una obligación para todos los andaluces, ¿no? Y más para los que hemos estado relativamente cerca o vivimos relativamente cerca de Jerez, porque no hay mejor escritor, perdón, si todos son muy buenos, pero los escritores de Estado son todos muy buenos, pero la verdad es que este hombre tiene una obra absolutamente maravillosa, lo saben todos ustedes, y bueno, muchísimas gracias en nombre de los lectores y de toda esta comunidad que tanto le debemos a José Manuel Caballero Bonal, que no solamente fue un escritor, sino que fue un humanista que se preocupó mucho por su tiempo, que se involucró en muchísimas cosas y que tenemos parte de la conservación de esa joya que tiene la provincia de Huelva, pero que también es de la provincia de Cádiz, que es el bosque mágico de Doñana, le debe mucho a José Manuel Caballero Bonal. Y ese tipo de temas importantísimos yo creo que no se deben quedar en el olvido, ¿no? Que tenemos que tenerlo muy presente. Entonces ese legado que ahora está en manos de todos nosotros, pero cuya responsable es Pepa Parra, pues yo siempre lo digo antes de empezar, vamos a dar un aplauso a toda la gente que hace posible esta fundación, es lo mínimo que podemos hacer. Con lo que me gusta a mí un micro y un aplauso. Bueno, pues vamos a empezar ahora con el libro que nos ha traído aquí. Y yo le tengo que dar las gracias antes de empezar a Isabel Rodríguez, porque la verdad que es un placer y un honor presentar este libro, que como ha adelantado Pepa Parra, es un motivo de inspiración, es una guía y no es solamente un libro al que uno lo puede leer como si fuera una novela porque está magníficamente escrito, pero también es un motivo de inspiración para los escritores, o sea que en mi caso se va a convertir en un libro de cabecera. Lo próximo que vaya a sacar o lo que sea, seguro que está inspirado parte en este maravilloso libro, ¿no? Y bueno, antes de meterme en su persona y en el propio libro, me gustaría que nos hagamos una serie de preguntas. ¿Por qué a cualquiera que se acerque a la mitología clásica nos han fascinado y nos siguen fascinando los mitos en general y los dioses griegos en particular?
¿Por qué nos quedamos maravillados ante las hazañas, desventuras y miserias de ese panteón de dioses que son divinos y a la vez reflejos de nuestra humana y a veces, más de lo razonable, ruin condición? Es evidente que a pesar de haber pasado muchísimos siglos, la mitología ha pervivido hasta la actualidad. A pesar de haber sido modificados y reeditados los mitos, su esencia sigue estando vigente y poseen sin duda el don de la eternidad. Están, sin que muchas veces ni siquiera lo advirtamos, junto a nosotros y forman parte de nuestro mundo actual. Veamos algunos ejemplos. Solamente en cualquier noche, si miramos al cielo, vemos nuestro cielo, nuestro sistema solar, que está lleno de planetas y de estrellas con nombre de dioses. Tenemos Venus, Marte, etc. La propia Tierra, nuestro sitio, el lugar donde vivimos, Gea o Gaia, también tiene el nombre de una diosa griega. También hay museos en todo el mundo, cuyo nombre proviene de las 9 musas, que como todos ustedes saben eran hijas de Zeus y protectoras de las artes, como la poesía, la historia, la danza, la tragedia, etc., y cuya madre, Mnemosine, la memoria, nos recuerda que las artes nos ayudan a mantener la memoria del pasado, lo que exactamente hace un museo hoy en día. Permanece también entre nosotros el dios Asclepios, en el símbolo de las farmacias y de los hospitales. Este hijo de Apolo era el mejor médico de la tierra, tan bueno que podía resucitar incluso a un muerto, y se paseaba por toda Grecia con un bastón rodeado de una serpiente curando a la gente. Por eso, hoy en día, en muchas farmacias y hospitales vemos el símbolo de una serpiente alrededor de una vara. Tampoco podríamos entender hoy día el psicoanálisis ni a Sigmund Freud sin la mitología, pues se basó en ella para desentrañar la manera en la que se forma el inconsciente. Todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos del complejo de Edipo, ese amor excesivo hacia una madre y como consecuencia los celos hacia el padre, o el de Electra, que es el amor de la hija hacia el padre. En el habla cotidiana son comunes las expresiones vivir una odisea, sufrir o tener el talón de Aquiles, abrir la caja de Pandora, ser un narcisista, quedarse de piedra, que se remonta al poder de petrificar de Medusa, o hacerse eco de algo, en homenaje de la ninfa Eco, que fue condenada a repetir la última palabra que decía la persona con la que conversaba. En el teatro, las tragedias griegas siempre han sido y son una apuesta segura, y muchos dramaturgos a lo largo de la historia se han visto atraídos por la mitología, dotando a los mitos de actualidad, algo solo posible por el propio carácter intrínseco y eterno del mito. Solo pondremos, para no alargarnos, el ejemplo de una obra relativamente reciente, Los dioses y Dios, que algunos de ustedes a lo mejor han visto, de Rafael Álvarez del Brujo, estrenada con un tremendo éxito en el verano de 2021 en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. También en la literatura y en la música hay miles de referencias y libros dedicados, o óperas, etcétera, o basados en mitos o dioses griegos. De todos ellos solamente voy a hacer referencia a uno que a su vez se ha convertido en una especie de mito e incluso en el nombre de un síndrome, que es Peter Pan. Pan, de quien Peter toma su apellido, era un dios griego de la naturaleza, mitad cabra, mitad hombre, que pasaba todo el día, o quería pasarlo en una fiesta constante, tocando la flauta, bailando, sin pensar en nada más. Tenemos también algunos ejemplos en el cine, y hay infinidad de películas sobre héroes y dioses griegos. Ustedes recordarán muchísimas, pero yo solamente voy a mencionar una que me parece deliciosa y que me encanta. Es que cada vez que la veo me río más con ella y me parece más magistral, que es Poderosa Afrodita de Woody Allen, que es una
maravillosa recreación y versión del mito y del teatro griego. Y como siempre que tengo oportunidad, les recomiendo que escuchen con atención la excepcional canción de Javier Crae, Como Ulises, pues tienen las risas y el placer garantizados. Pues bueno, parte de esta respuesta, parte de las respuestas a estas preguntas, incluso todas las respuestas, me atrevería a decir, incluso a muchas más que nos podamos hacer, están en este libro que hoy presentamos, El gran libro de los dioses griegos de Isabel Rodríguez, donde la autora nos invita a un maravilloso paseo por la mitología y se nos ofrece una guía para conocer los mitos, sus imágenes y su significado. Este libro nos desvela el por qué los mitos son eternos. Isabel, como una iluminada Ariadna, nos va adentrando y guiando a través de sus palabras por las sagas de los dioses desde el principio de los tiempos, desde el caos, que es un elemento femenino, algo en lo que me gustaría que se detuviera después, y despliega ante los lectores los temas eternos que siempre han estado y están ahí, y que realmente son los que nos importan. El amor, la guerra, el pecado, la tiranía, el valor o el destino, entre otros muchos. Pues de eso trata este libro, en el que se ahonda en esos modelos de comportamientos y de valores que no son más y menos que retratos de la complicada y excepcional naturaleza humana. Escribir el gran libro de los dioses griegos ha debido suponer una tarea ardua debido a la materia y al material con el que se trabaja, casi inabarcable, como todos ustedes saben, y requiere de unos conocimientos y de una capacidad de investigación y de trabajo que no pueden ustedes ni imaginar. Por eso, este libro, creo, y estoy convencida, de que solo lo podía haber escrito Isabel Rodríguez. Y ahora, con las palabras que siguen, lo entenderán. Porque aunque les voy a exponer muy brevemente el currículum académico y profesional de nuestra autora, verán que entre sus muchas virtudes tiene el arte de domar el tiempo y de hacer mucho y bien. Algo no muy frecuente entre los humanos, o por lo menos yo no lo he conseguido. Yo hago poco y regular. De ahí creo que está su cercanía con los dioses, pues esta profesora de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid es doctora en Geografía e Historia, sección de Historia del Arte, también es licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la misma universidad, lo que equivale a musicología, y además ha sido bendecida por la musa Euterpe, porque es profesora superior de canto por el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Yo estoy intentando que por lo menos en las presentaciones, a ver si canta algo. A ver si entre todos podemos después al final convencerla que cante un poquito. Nuestra autora es una enamorada en general de las humanidades, de la filología clásica, del arte, de la música, de la filosofía y en particular de la historia. Y por ello, y para poder abarcar todos esos campos, se dedica con pasión a la iconografía. Pues esta especialista en iconografía del mundo clásico, una referencia no solo nacional, sino mundial. Y a este campo ha dedicado su tesis de licenciatura, su tesis doctoral y ha elaborado numerosos trabajos de investigación, libros y artículos en revistas científicas especializadas. Dirige además el Seminario de Arqueología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid y es la responsable del proyecto de innovación docente Mitos, cuyos resultados se han plasmado en un amplio repositorio dedicado a la iconografía del mundo clásico y supervivencia en el arte occidental. En los últimos años, sus investigaciones y sus trabajos y ponencias se han centrado en aspectos relacionados con los mitos y rituales asociados a la música en la antigüedad clásica. Pero no queda eso ahí, sino que encima, además, gracias a sus conocimientos musicales, a sus actitudes artísticas y a su bellísima voz, ha sido cantante lírica, participando en zarzuelas, óperas, oratorios y en conciertos de música sacra, formando también parte de coros musicales y de compañías líricas como la de Don José Tamayo, espectáculos que le han permitido viajar por todo el mundo.
Desde el 2018 hasta la actualidad colabora con las producciones líricas de Drao Producciones como asesora musical y cantante de coro, y para dicha compañía ha grabado conferencias en el marco del proyecto didáctico Zarzueli. Aquí hace falta como 3 vidas para hacer la mitad de lo que ha hecho Isabel. Bueno, pues anda ya. Doy fe que lo ha hecho todo muy bien. De su pasión por la antigüedad clásica y el deseo y su deseo de compartir y divulgar esa cultura imprescindible para el conocimiento de nuestro presente, surge este maravilloso libro que hoy presentamos, el gran libro de los dioses griegos, publicado por la Esfera de los Libros. Y aunque es un libro sobre mitología, me gustaría resaltar que Isabel consigue, con su especial mirada, acercarnos a las grandes divinidades, analizando su personalidad, estudiando en profundidad los mitos que protagonizaron, sus funciones religiosas y sus representaciones artísticas más relevantes. Y esos, los mitos, la materia de este libro, se convierte en un medio extraordinario para entender el mundo y mostrarlo de forma poética. La estructura del libro, como ella después comentará, plantea un recorrido cronológico que permite al lector comprender el complejo panteón griego desde los inicios del mundo, un mundo en sus orígenes femeninos, y después de la formación del universo aborda a los dioses primordiales y los titanes para centrarse a continuación en los dioses olímpicos y concluir con la creación de la humanidad. Este libro no solamente es un libro al uso sobre mitología, sino que además tiene algo que a mí me parece lo más excepcional, y es que el libro está lleno de textos entresacados de los autores clásicos, con lo cual uno se zambulle a través de la propia palabra de los autores clásicos en la mitología como ellos mismos lo verían, y además hay una serie de imágenes repartidas por todo el libro que nos acercan a sus representaciones. Una perspectiva multidisciplinar que enriquece la lectura y nos hace ver la inmensa influencia de la mitología griega en la cultura occidental y su pervivencia, no solo en el arte, sino en nuestra propia vida. Es un libro escrito con una gran habilidad narrativa que a veces incluso raya en la poesía, lo que hace que sea una gozada su lectura y que permite reflexionar sobre las cosas importantes, sobre nosotros mismos, sobre el ser humano, nuestros miedos, nuestros deseos y nuestras pasiones. Yo creo que se ha notado un poquito que me ha encantado el libro, que me ha gustado muchísimo y que bueno, le tengo mucha admiración a esta autora que está sentada a nuestro lado, que como todas las grandes mujeres es una mujer humilde, pero que es una grandísima mujer, una maravilla, y que nos acerca a un mundo apasionante que es el mundo de esos dioses griegos que tanto tienen que ver con nosotros. Le cedo la palabra a la autora y verán ustedes como no me he equivocado en nada de lo que he dicho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Orla. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y desde luego mi más sincero agradecimiento a todos y a todas por compartir con nosotras esta tarde. En primer lugar quiero dar las gracias también a la Fundación Caballero Bonal, a su alma mater, que es Josefa Parra, y bueno, la verdad es que estoy un poquito abrumada con todo lo que acaban de decir de mí. Espero que no decepcionarles con mi... bueno, ya que están ustedes aquí, les voy a hablar un poquito de mi libro y comenzaré diciendo que este libro no es un texto especializado, sino que es una obra que desde el principio surgió con la idea de acercar un poquito de la sabiduría clásica a nuestro tiempo, a nuestros días, con toda humildad, por supuesto, tratándose de un tema tan grande, con toda sencillez, pero bueno, lo he tratado de hacer con rigor, con el rigor pues, que mi experiencia profesional como investigadora y como docente pues, me han permitido. En
En mi opinión, yo creo que puede ser una obra de consulta para alumnos, para lectores interesados en las humanidades en general, y bueno, también para algunos colegas. Yo les confieso que desde que vio la luz en 2024, a final de octubre de 2024, yo misma me he consultado varias veces, porque claro, una no tiene ya la cabeza como antes, ¿no? Y bueno, entro en materia, y me he permitido pues ponerme aquí junto a este maravilloso Dios, este maravilloso gran Dios, que después de tantos años de mirarle y de hablar sobre él, es el llamado Poseidón o Zeus de Artemisio, en un original griego del siglo V a.C., que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, pues forma parte de toda mi vida y de toda mi experiencia, y por eso quería compartir con él, aunque solamente fuera por unos minutos, la pantalla. Los mitos clásicos pertenecen a nuestro acervo cultural, a nuestra historia. Son una serie de ficciones que yo considero indestructibles. No encuentro una palabra más fuerte para decirlo, porque a través de ellos, como muy bien ha explicado Recla, también reflexionamos sobre el hombre, sobre todo lo que acontece, sobre nuestros miedos, sobre nuestros anhelos y sobre nuestras pasiones, es decir, sobre las ideas que son más trascendentales. Y, claro, la cuestión, y lo más enriquecedor y lo más bonito de todo ello, es que todas esas pasiones y todas esas cuestiones de las que hablo se enriquecen, se cubren pues con un halo de poesía absolutamente maravillosa para explicarnos una metáfora de lo que es el mundo y de lo que ha sido siempre el hombre. El término griego, mythos, significa palabra, discurso, narración, pero bajo el paraguas de esta denominación genérica se cobijan muchos significados, más o menos comprensibles a nuestra mentalidad. Son fórmulas, como saben, muy heterogéneas de narración, fábulas, leyendas, relatos novelescos, relatos épicos, mitos de creación, mitos etiológicos, mitos geográficos, bueno, tradiciones locales y un larguísimo etcétera. El denominador común que tienen estas narraciones es que son protagonizadas por dioses y por hombres, pero siempre teniendo en cuenta la relación entre el hombre y la divinidad, entre el hombre y el Dios. El mito nos ofrece una cosmovisión, una perspectiva completa del mundo, a través del cual se tiende, podríamos decir, un puente entre la humanidad y el entorno, entre quienes vivieron en el mundo antiguo y nosotros, las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. El pasado y el presente, por tanto, están hermanados a través de los conceptos y de los sentimientos que la mitología evoca, porque los mitos hablan de amor, hablan de guerra, hablan de la vida, hablan de la muerte, y esos fundamentos tan poderosos, tan trascendentales, pues ponen ante nuestro propio espejo todas las contradicciones que como seres humanos tenemos. No se trata, como me han venido a decir alguna vez en algunos alumnos, ¿qué cuentos les cuento, ¿no? ¿Qué cuentos son estos? Pues estos no son cuentos vacíos, sino un medio extraordinario para entender el mundo y, eso sí, mostrarlo de una manera muy poética. Sabiduría, ciencia, religión, costumbres, relaciones humanas, todo se encierra en las antiguas fábulas y en las acciones de los dioses. En sus narraciones se explica la formación del universo, la vida que late en él, las relaciones entre los hombres y en su entorno, tanto el natural como la relación del ser humano con los poderes asociados al mundo de lo sobrenatural. Y en este sentido, pues una de las preguntas que generalmente se suelen formular es la relación de cuál es la distancia, la relación o la distancia que existe entre el mito y la religión. En efecto, se trata de conceptos que pueden estar estrechamente unidos. Yo, de hecho, como ha señalado ahora mismo Regla, pues he tenido que abordar aspectos religiosos en sí mismos,
porque en muchos casos las propias creencias, los propios rituales generaron mitos como expresión de esos comportamientos en los actos religiosos. Los misterios dionisíacos, los misterios eleusinos, los misterios órficos, sobre todo en las religiones mistéricas, esta relación entre el mito y la creencia es absolutamente indisoluble. Y además cuando se explica, por ejemplo, la iconografía o la imagen de un dios, tenemos que tener presente cuando es una imagen de culto o cuando se trata de una imagen que sencillamente pues, está decorando una estancia, una biblioteca o cualquier tipo de lugar doméstico. Realmente no todos los mitos poseen carácter religioso en relación con esa ritualidad de la que hablo, sino que hay otros muchos mitos que nos hablan de los hombres, de su soberbia, de sus venganzas, de su amor, de sus celos, de la amistad, de la sororidad, de los engaños, de la perspicacia, de las aventuras también hacia lugares desconocidos, o en otros casos, en muchos de ellos, muchísimos, nos remiten al mundo físico, personificado a través de los dioses. Grecia creó el arquetipo de los dioses mediante modelos masculinos y modelos femeninos. Por supuesto, basándose siempre en los textos literarios, los artistas dieron forma material a su belleza y a su omnipotencia, creando un ideal eterno que luego, como saben, sería imitado a lo largo del tiempo. En este caso, pues les muestro el ideal de un gran dios, el dios todopoderoso, en este caso he elegido a Zeus, el padre de los dioses, y el ideal de la diosa madre, que es Deméter, pero que bien podría ser una Virgen María, como grandes dioses, masculino y femenino. Y luego también hay otro arquetipo, otros arquetipos, mejor dicho, que son los de los dioses jóvenes, en este caso imberbes, ligeros. Bueno, les muestro por salir un poco del marco de la antigüedad, porque la pervivencia de los mitos y de sus representaciones es mucha. El conocido Baco del Bargello de Miguel Ángel Buonarroti y la Diana de Versalles, una copia romana de un original griego de Leocares del siglo IV a.C., está en el Museo del Louvre. Ellos son representaciones pues, de esa juventud, de la juventud ebria o la juventud que gusta del paseo, de la naturaleza, etc. La necesidad de protección de los hombres hizo que estos crearan a los dioses, una necesidad que se materializó ante el poder de la naturaleza. La naturaleza es todopoderosa, unas veces benéfica, otras veces terrible, y como se ha señalado en numerosas ocasiones también, la angustia del hombre llevó al dios. El mito es, por tanto, el punto de unión entre el hombre y sus dioses, el hombre y la naturaleza, y del hombre con el hombre. Por eso, entender el mito, volver a sus enigmas, una y otra vez, es siempre enriquecedor. Y yo diría un poquito más, es necesario. Hablar de los dioses griegos es volver la mirada al hombre, al que vivió en la antigüedad, al de nuestro tiempo, porque por mucho que nos esforcemos, tampoco hemos cambiado tanto. Los dioses homéricos se asemejaron a los hombres por su forma de sentir, por su forma de amar, por sus pasiones y por sus más que humanos comportamientos, en ocasiones, por cierto, muy poco ejemplares. La jerarquía divina, no se asusten, no voy a entrar de lleno en todo esto, sencillamente quiero explicarles o recordarles, mejor dicho, que la jerarquía divina es la jerarquía del mundo, es la ordenación, lo que refleja es la ordenación del mundo que se forjó a imagen y semejanza. Y los grandes dioses fueron asistidos por los dioses menores, por cortejos de servidores o asistentes que procuraron su bienestar y su bonanza y que se encargaron de satisfacer sus necesidades o sencillamente de acatar sus órdenes. En esta jerarquía divina vemos de algún modo el reflejo de las pirámides sociales con el lugar que cada uno ocupa en el mundo, un asunto que los mitos recuerdan constantemente.
en este esquema que tienen, pues desde esa formación del universo, desde el caos, aparecen pues todo lo que son los dioses primordiales, los protogenoi, los dioses primordiales. A continuación, la primera generación de los dioses, que son los titanes, y luego ya como hijos de dos de los titanes, de Crono y de Rea, los dioses olímpicos, y como hijos de la primera generación de dioses olímpicos, en este caso de Zeus y de Hera, pues la segunda generación de dioses. El término mitología abarca un inagotable corpus, un vastísimo corpus de relatos diversos que se fueron forjando en distintas épocas y que nos han sido transmitidos a través de poemas épicos, de la lírica, del teatro, de otros géneros literarios, de todo tipo de géneros literarios. Estas historias a menudo son complejas y contradictorias porque se han ido superponiendo y enriqueciendo en el tiempo como producto de la convergencia de múltiples tradiciones locales. Y precisamente una de las principales dificultades que uno tiene al enfrentarse al mito es esta superposición, este enriquecimiento progresivo. El mito es algo vivo, es algo que se ha ido enriqueciendo y que se sigue enriqueciendo en la actualidad. Como ustedes sabrán, en Grecia no existían versiones canónicas de los mitos, porque la religión griega es una religión carente de dogma. Y ello permitió una gran libertad en la transmisión y en su relato. Y por ello, por su origen diverso, por sus múltiples influencias, los dioses y los mitos fueron susceptibles de versiones que a menudo resultan difíciles de conciliar entre sí. Y también es muy difícil establecer una secuencia cronológica coherente de los eventos narrados por estas diversas tradiciones míticas. Una tarea, pues además de compleja, pues casi desafiante. Si hacemos un rapidísimo recordatorio a través de las fuentes clásicas, pues observamos que en los poemas homéricos los dioses son pasionales, se duelen, sienten y se inmiscuyen con frecuencia en asuntos meramente humanos. Por ejemplo, Hera es celosa, Zeus un gran conquistador, Apolo vengativo, las Nereidas familiares, Hermes casi un ser humano, Ares un destructor, Atenea racional, mientras que Afrodita sucumbe a su propia pasión. Deméter es la madre, Hestia es el hogar porque es hogareña, Posidón es tan cambiante como el mar, Artemis libre, Hefesto un trabajador, un hombre de a pie. Pero en todos los casos, sea cual sean sus funciones, sea cual sean sus advocaciones, los dioses todo lo ven, nada se les escapa y todo lo deciden. En el caso de Hesíodo, este autor redujo el talante humanizado de los dioses y elaboró una cosmogonía en la teogonía, donde se explica el origen del universo, las fuerzas de la naturaleza, las genealogías divinas y heroicas, así como el linaje de la humanidad. Con la llegada de los hombres también llegaron sus esfuerzos y sus sufrimientos, y así llegó al fin la Áurea Etas, la Edad Dorada. Esta temática es central en otra de sus grandes obras, Los Trabajos y los Días, donde se aborda el duro destino del ser humano tras la pérdida de ese tiempo feliz. Poco a poco y a través de la obra de los poetas líricos del mundo arcaico y clásico, las biografías de los dioses se enriquecieron al explicar y reinterpretar, como decía antes, sus mitos, mostrando sus acciones, creando nuevas situaciones mediante la invención o las reelaboraciones o las relecturas históricas de los mitos. Por su parte, los pensadores recurrieron al mito para abordar preguntas fundamentales sobre el amor, la vida, la muerte, la inmortalidad, el orden social, ya que tengamos en cuenta que la filosofía no se distanció completamente del mito hasta la llegada de Aristóteles. De tal suerte, los mitos fueron objeto de numerosas exégesis y fueron valorados por los más grandes pensadores,
Así se fueron adaptando de forma gradual a los tiempos y a los cambiantes contextos en los que se enriquecieron y en los que les tocó existir. A veces con sentido netamente político, pero en última instancia siempre buscaron concebir el mundo, porque el mito es un reflejo de la vida y de quienes somos. Los dramaturgos, cuya influencia en las antiguas sociedades fue inmensa a través de la representación de sus obras, revitalizaron los antiguos mitos, democratizando ciertas leyendas y personajes que se convirtieron entonces en auténticos paradigmas humanos, modelos de virtud o arquetipos de los vicios más comunes. En el escenario cobraban vida las emociones más diversas, a menudo expresadas por boca de dioses y de héroes, mientras desfilaban ante el público todo tipo de personajes humanos, desde los más virtuosos hasta los más viles. También desde distintas regiones del Mediterráneo, las tradiciones comenzaron a fusionarse y cada lugar fue apropiándose de sus propios dioses, que adquirieron características particulares, matices casi únicos. Los mitos se convirtieron en símbolos identitarios del mundo griego, representando a sus tribus, sus pueblos, sus poleis, sus ciudades-estado independientes, pero unidas siempre por un sentimiento lingüístico, como saben, y religioso. Esas son las uniones del mundo griego. Y por un pasado legendario que siempre fue parte fundamental de esa identidad colectiva. Los mitos se colmaron de poesía, donde afloraron transformaciones y idilios amatorios, siempre llenos de misterio, de belleza. Ovidio explicó, por ejemplo, el origen de los árboles, de las flores, de los peces, de muchos animales, los más hermosos y también de los más monstruosos, a través de las metamorfosis. Y su obra ejerció una influencia extraordinaria como vademecum para pintores y artistas de todos los tiempos y para los moralistas de la Edad Media. También desde muy antiguo surgió la fábula y los dioses fueron algunos de sus protagonistas. Con ella se subrayaron los tintes moralizantes del mito y de sus personajes, como ejemplo del buen comportamiento o de su desviación. Virgilio, por su parte, creó un universo épico seductor, rebosante de belleza, para rememorar y completar en él lo que Homero había abordado muchos siglos antes. Después, los mitógrafos tuvieron la difícil tarea de ordenar el ingente conjunto de narraciones extraordinarias, clarificar sus procedencias y explicar de forma simbólica o natural su significado, o sencillamente racionalizarlo. También los geógrafos, los astrónomos, todos ellos, toda suerte de intelectuales en la antigüedad, entendieron el mundo y lo explicaron a través de los mitos. Por ello, la pervivencia del mito en Occidente ha sido enorme. Uno de los más importantes medios de difusión y expresión de la mitología fue el arte. Los artistas llevaron a cabo un ejercicio de éfrasis a la inversa, es decir, representaron en imágenes lo que los escritores habían volcado en sus obras, popularizaron los mitos y dieron forma material a los dioses, personificando la inmortalidad, la omnipotencia y todas las capacidades sobrehumanas que les eran propias, siempre a través de la belleza del ideal clásico. Y para ello se sirvieron de los atributos iconográficos. De acuerdo con los avatares y episodios más significativos protagonizados por cada uno de los dioses, tanto los escritores como los artistas les asignaron estos atributos, que pueden ser objetos, pueden ser también aspectos, que nos permiten distinguirlos, que nos permiten personalizarlos. En la mayoría de los casos, basados, obviamente, en las fuentes escritas. Pero a veces los artistas desbordaron esa información dada por los escritos e hicieron gala de su imaginación, de su creatividad. Los atributos iconográficos identifican, definen, caracterizan a los dioses. Y dado que muchas fuentes literarias no han sobrevivido hasta nuestros días, las obras artísticas suplen, en ocasiones, las lagunas de algunos mitos y nos ayudan a comprenderlos mejor,
a otorgarles una fisonomía a esa carne materializada. Porque la imagen surge, llega, atraviesa y permanece en el tiempo. En este ejemplo que les pongo, pues tienen ustedes a la diosa Atenea perfectamente caracterizada, perfectamente identificada por ese yelmo, por ese morrión rematado en un amplio crestón, por esa égida que lleva sobre el pecho con las serpientes de la cabeza de Medusa. Pero además podría ser un atributo iconográfico, podría ser las joyas que lleva Afrodita, el carácter risueño que tiene esa diosa, por ejemplo, en la cítara de Apolo, el tridente de Posidón, el rayo de Zeus. Es decir, estos objetos, estos aspectos también que nos ayudan a identificar todos los dioses. Desde luego, la relación entre la imagen y la palabra es una relación estrechísima. A la inversa, muchas obras de arte hoy perdidas no son conocidas por las descripciones y éfrasis que hicieron los autores antiguos, que nos dan cumplida información sobre ellas. Imagen y palabra combinadas ofrecen una semblanza rica de ese universo semiolvidado, reintegrando algunos de sus aspectos. Imagen y palabra, entendida la palabra como mitos, forman un binomio muy interesante y por ello en nuestra visión personal del mito no podía faltar la imagen, mostrada, eso sí, a través de breves semblanzas iconográficas de los dioses y de su evolución e interpretación a través del tiempo y la historia. Cuando el mundo romano se hizo con el dominio político de los territorios antaño helénicos, Grecia se superpuso culturalmente a Roma y a partir de ahí esa pervivencia fue imparable. Antes de seguir, quiero, pues para ejemplificar esto, leer este fragmento del libro quinto de la descripción de Grecia de Pausanias, que se refiere a la Élide, a Elis, donde estaba el templo de Zeus olímpico en el santuario y donde Fidias esculpió este famoso coloso, el Zeus olímpico criselefantino, que obviamente no ha llegado hasta nuestros días. Y Pausanias lo describe así: el dios está sentado sobre un trono y está hecho de oro y marfil. Sobre su cabeza hay una corona que imita ramas de olivo. En la mano derecha lleva un anique, también esta de marfil y oro, que tiene una cinta y una corona en la cabeza. En la mano izquierda del dios hay un cetro adornado con toda clase de metales, y el pájaro que está sobre el cetro es el águila. Las sandalias del dios también son de oro, e igualmente su túnica. En su túnica están trabajadas figuras de animales y las flores del lirio. El trono está artísticamente trabajado con oro y piedras preciosas, y con ébano y marfil. Sobre él están pintados animales y esculpidas imágenes. Hay 4 niques bailando, una en cada pie del trono, y otras 2 están en el extremo de cada pie. En cada uno de los pies de delante están niños tebanos raptados por esfinges, y bajo las esfinges Apolo y Artemis están disparando flechas a los hijos de Níobe, etc. He cogido solamente este fragmento para que nos demos cuenta de la importancia de ese binomio que decía que representan la imagen y la palabra. A través del mundo romano, el mito pervivió, y esa pervivencia de la mitología griega y de sus dioses fue sobreviviendo al tiempo. Sus historias formaron parte del acervo cultural de las élites, tanto de las antiguas como de las modernas, que se vanagloriaron en la mayoría de los casos de poseer tal conocimiento y además lo exhibieron sin pudor. Además, muchos proverbios, refranes, emblemas y símbolos que todavía usamos asiduamente se originaron en los mitos, ya imperecederos a través de la cultura popular. Ni el medioevo ni la fuerza arrolladora del cristianismo pudieron acabar con el poderoso mensaje escondido en la mitología, y ello generó un proceso de simbiosis, una síntesis prodigiosa que unió paganismo y cristianismo y que se hizo visible en los siglos del Renacimiento. Todo un milagro.
cuando los mitos antiguos adquirieron nuevos significados y se convirtieron en alegorías y símbolos transmisores de mensajes intelectuales de gran interés humano. Los poderosos, los reyes, los príncipes, el papado y muchos más utilizaron los antiguos mitos como ejemplos, siguiendo la senda que había sido iniciada por los estoicos en la antigüedad y continuada por las moralizaciones propias de la Edad Media, especialmente los Ovidios moralizados del siglo XIV. Cuando surgió la literatura emblemática, con ella los dioses antiguos adquirieron nuevos acentos y se convirtieron, una vez más, en vehículos de ideas profundas y en imágenes simbólicas del mundo y de todos sus arcanos. El mito fue un escaparate de poder, de alabanza y también un trasunto de la imagen de quienes regían el mundo, de tal suerte que los reyes se disfrazaron y se mostraron en sus retratos como si fueran dioses desde la antigüedad, desde los tiempos de Alejandro Magno, al que tienen aquí deificado con esas cornamentas del carnero de Amón. Desde los tiempos de Alejandro Magno, los grandes pretendieron un acercamiento y se mostraron en sus retratos como si fueran dioses de la antigüedad. Realmente los emperadores romanos llegaron a divinizarse. Abajo de Alejandro tienen a Claudio representado, el emperador Claudio representado como Júpiter, en estos retratos que llamamos a lo divino o retratos mitológicos. En el centro aparece la imagen de Luis XIV, bailarín, pero efigiado como Helios, como el sol, y en la foto de la derecha a Napoleón Bonaparte representado como Marte vencedor. Realmente con el neoclasicismo, es una imagen de Antonio Canova, se recuperaron las antiguas fórmulas y en el siglo XX, desde el siglo XX ya, las interpretaciones icónicas de los mitos no han cesado de evolucionar, con interpretaciones, por supuesto, muchísimo más libres y, en ocasiones, solamente una evocación libre de contenido y a veces con trasuntos simbólicos de gran relieve, de gran profundidad. Como ha explicado Regla, ya estoy terminando, el libro abarca pues, un recorrido desde la formación del universo, desde ese espacio que precede a la creación, desde el caos, el espacio femenino en el que todo se originó, el caos, un mare magnum, algo de un totum revolutum, podríamos decir, de elementos donde reina la oscuridad, pero en el que se encierra todo. Un espacio femenino del que surgieron los tres grandes protogenoi, Gea, la tierra, Eros, el amor, y Tártaro, la imagen del inframundo. Luego ya Gea, por sí misma, otra mujer, otra divinidad femenina, dio origen a todo lo creado. En la mitología griega el origen del universo es femenino y además es la tierra. En otras mitologías orientales, por ejemplo, aunque son diosas las que crean el universo, pero son diosas más relacionadas con el mundo del mar. Y ya Gea alumbra por sí misma a Urano, al cielo, y a partir de ahí esa unión de Gea con Urano pues da origen a los titanes, esa primera gran generación de dioses, el mundo de lo divino, y también a los seres más oscuros, a los cíclopes, a los hecatonquiros, a los gigantes, que también son hijos de la tierra, etc. Aquí la tenemos representada en un maravilloso mosaico del Museo de Múnich, donde aparece, acompañada por esas personificaciones de esos cuatro niños, podríamos decir, algunos ya casi adolescentes. El otoño empieza, la lectura se iniciaría desde aquí, con la primavera, el verano, el otoño y el invierno ya recogido, cobijado bajo la tierra. Pero la tierra, como ven, repleta de frutos y coronada con esa serpiente que reza por sus profundidades,
está acompañada por el tiempo eterno, eón o aión, provisto de unas alitas en las sienes y que tiene ese círculo zodiacal. Por tanto, aquí tenemos una alegoría muy profunda, porque eón o aión es el tiempo eterno y Gea o Gaia, con la personificación de las 4 estaciones, está haciendo alusión al tiempo cíclico, al tiempo que discurre cíclicamente y que genera la vida en la Tierra. Después se acomete el estudio de esos grandes titanes, los titanes mayores, de los cuales pues, los más importantes desde el punto de vista iconográfico son Crono y Rea, los celestes, titanes de la Tierra y del cielo, Rea, la Tierra, y los titanes del universo acuático, Tetis y el océano. Pero también tienen una importancia extraordinaria en este universo de la primera generación divina, Temis, que representa la ley universal, la ley natural, la ley del mundo, y Mnemosine, la madre de las musas, como nos ha recordado Regla, que además es la diosa de la memoria, porque fíjense, nada existe sin la memoria, nada somos sin la memoria. Después se hace también un recorrido por los titanes menores, tanto los celestes como los terrestres. Los titanes son la encarnación de las fuerzas de la naturaleza, son dioses pues, muy lejanos, muy abstractos, con unas aventuras mitológicas pues, mucho menos habituales, mucho menos repetidas que las que van a tener los dioses olímpicos. Luego paso a hablar de los mitos relacionados con los albores de la humanidad, la importancia que tuvo la figura de Prometeo como benefactor del hombre, este personaje que es capaz de engañar a los dioses y por eso fue castigado en el Cáucaso por beneficiar a la humanidad, y Pandora, el castigo de Zeus a los dioses, esa mujer que poseía todos los dones, como nos dice su propio nombre, y que fue el castigo a la humanidad. Aquí la tenemos también en una obra muy antigua, en una obra griega de principios del siglo V, que aparece todavía inanimada, porque a Pandora le dieron todos los dones que poseía los dioses, pero Atenea fue la última y fue la encargada de insuflarle el ánima, el soplo vital. Un repaso se hace también, como no podía ser de otro modo, por el mito de las edades, desde la edad de oro hasta la edad del hierro, la edad del sufrimiento humano, y el diluvio universal, ese mito que también en el mundo griego pues es similar al mito bíblico. Luego hablo de los últimos enemigos de los dioses, esos seres oscuros que moran en las profundidades de la tierra, los gigantes como personificación de las zonas volcánicas, todos estos hombres que fueron castigados finalmente al Tártaro y que se convirtieron hijos de la tierra también en los últimos enemigos, los gigantes, y el propio Tifón, que amenazó a Zeus y que se lo hizo pasar bastante mal. Y parte final del libro, pues acometo el estudio de los dioses olímpicos, los grandes olímpicos, que son estos 6 que tienen de izquierda a derecha Zeus, Poseidón, Hades, Hestia, ya en la fila inferior, Hestia, Hera y Deméter. 3 grandes dioses, 3 grandes diosas, y la segunda generación de olímpicos, que es la que está integrada por los hijos de Zeus. De izquierda a derecha tienen a Ares, Apolo, Hefesto, Hermes, Dioniso, y abajo Afrodita, Artemis y Atenea. Esta segunda generación pues es quizá la más conocida, la que tuvo además también más repercusión en la vida y en la vida del mundo griego.
Y en el planteamiento general de cada apartado, lo que he procurado que fuera bastante claro, yo no sé si lo he conseguido o no, pero primero he abordado un perfil mitológico general para presentar al personaje, después una aproximación a su culto, a las advocaciones más significativas de cada uno de ellos, tanto en el mundo griego como en el mundo romano, una explicación basada en las fuentes literarias, esto sí que también, en mi opinión, es una de las partes que enriquece más el libro, de los mitos más importantes, obviamente no de todos, asociados a cada figura. Y termino cada apartado con una brevísima semblanza iconográfica que completa y que enriquece las andanzas, las aventuras y las adversidades de todos estos grandes dioses. Los mitos siguen vivos. Son historias conocidas, pero también son historias por conocer. Mundos lejanos, siempre maravillosos, donde la imaginación del ser humano encuentra su esencia, su Arcadia, un mundo en el que descansar y al que merece la pena volver la vista una y otra vez. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos al Olimpo. Qué bien explicado, qué interesante, cuántas imágenes sugestivas y sugerentes. No sé si el público querrá hacer alguna pregunta, porque bueno, nos hemos quedado aquí muy satisfechos, pero a la vez no sé si habrá surgido algunas dudas o... La mitología romana es una copia de la mitología griega, ¿no? Cambiándole los nombres a los mitos. No tanto. Sí, pero con alguna matización. Como saben, Roma conquista políticamente todos los territorios que habían sido territorios helenizados. El mundo helenístico, poco a poco, fue cayendo políticamente en manos de Roma. El último reino helenístico que se conquista es Egipto, en la batalla de Actium, cuando cae Cleopatra VII, la última reina griega que gobernaba Egipto. Durante todo ese tiempo, desde la muerte de Alejandro Magno, desde el 323 hasta el año 30, como digo, antes de Cristo, pues los romanos empezaron a imbuirse de la cultura griega. No es una cultura clásica, sino que es la cultura helenística. Los romanos no conocieron la época de Fidias, ni conocieron, evidentemente, el mundo arcaico. Entonces, lo que hacen los romanos es, en unos banquetes solemnes que ellos realizaban periódicamente de forma ritual, asimilaron a algunos de sus antiguos dioses itálicos que tenían funciones parecidas a las de los dioses griegos, pues en unos banquetes, esas los lectisternia, unos banquetes solemnes, y ahí, por ejemplo, es el momento que se crea a partir del siglo V a.C., es decir, por eso digo que no es complejo, porque es en la época de la dominación etrusca de Roma. Entonces, en ese momento, que es, después de, claro, estamos en pleno momento de los últimos reyes, de los tarquinios, de la dinastía de los tarquinios. Y en ese momento se fusionan todas esas tradiciones itálicas. El mundo itálico es un mundo muy rico, porque además hay unas interrelaciones extraordinarias entre Etruria, Grecia. Los etruscos eran unos grandes comerciantes, unos grandes piratas también, los que dominaron el Mediterráneo, los que trajeron parte de las influencias orientales. Entonces se crea ahí un mundo sincretizado, realmente las religiones antiguas son todas religiones sincréticas, y los dioses antiguos, los antiguos dioses itálicos, muchas veces muy antiguos, pues por ejemplo, por poner un ejemplo para que quede claro, el Crono griego, el dios, un poco el padre, el titán Crono, pues dios del tiempo, se asimiló
a Saturno. Saturno era un antiquísimo dios itálico de las cosechas. ¿Y qué pasó entonces? Pues que el crono griego adquirió una importancia mayor al asimilarse a Roma. Cuando, por ejemplo, Hestia, esta diosa hogareña griega, se convierte en la Vesta romana, que también era una divinidad de origen muy antiguo, pues se convierte en la diosa del Estado. Los romanos politizaron todo mucho, porque eran una civilización militarista, eran una civilización basada en el dominio político, en el dominio militar, pero como admiraban tanto al mundo griego y lo tuvieron pues como ese ideal de cultura, pues trataron de asimilarlo. ¿Qué pasa en Roma? Que se crea, digamos, una religión oficial, los que ellos llamaron los dioses consejeros, los dioses consentes, los dii consentes en latín, que son los dioses del Estado y que son los dioses que se veneraban en un altar en el foro romano justo debajo del tabulario, que todavía se puede ver en la actualidad, y ahí se crea una religión estatal en la que por supuesto no creía nadie. Era las culturas, el culto era absolutamente privado, doméstico, las creencias iban por otro lado, pero el aparato institucional, digamos, del Estado romano sí que creó ese marco de oficialidad y lo creó teniendo en cuenta ese modelo ideal, ese modelo de cultura, porque conocer en los mitos antiguos era conocer y era pertenecer a la élite, en definitiva, intelectual. Lo que pasa es que los escritores romanos, he citado solamente a dos de ellos, me parece, a Ovidio y a Virgilio, pero los escritores romanos engrandecieron mucho desde el punto de vista poético los mitos, es decir, que claro, todo esto que nos cuentan de tanto Virgilio como Ovidio, la Eneida, por ejemplo, es que es maravillosa. Yo hay fragmentos que releo una y otra vez y es que es pura poesía, ¿no? Es decir, es bueno, una interpretación más, quizá la más bonita. Y luego en el mundo medieval hay otras reinterpretaciones y otros usos, claro, en los que no he entrado aquí de la mitología, pero pues la mitología sirvió también, pues en el caso de las escuelas de los jesuitas, pues como medio didáctico, como medio aleccionador en los estudios oficiales. Es decir, que se creó un paradigma, en definitiva, para no extenderme mucho, yo creo que el mito griego pasó a ser un paradigma que muchas sociedades, muchas culturas posteriormente han tratado de imitar y han tratado de emular. Pero es verdad que ahí algunos dioses ganan en esa asimilación, en ese sincretismo, otros se hacen más sencillos. Apolo, Dioniso, que fueron importantísimos en el marco de la religiosidad griega, pues perdieron parte de sus funciones en el mundo latino, y otros, sin embargo, el dios Marte, por ejemplo, que era un dios Ares, el Ares griego, pues bastante odiado por los griegos, porque una cultura diferente, pues en el mundo romano fue importantísimo, tratándose de una civilización militarista. Entonces, claro, el ver a los dioses a través de diferentes momentos y de diferentes culturas te ayuda mucho a comprender esas sociedades y esas culturas. No sé si le he dejado claro lo que... Los griegos, pienso yo, que eran más espirituales que los romanos, que eran más bélicos, ¿no? Bueno, por supuesto, mucho más bélicos. Lo de, bueno, la espiritualidad, claro, en cada caso, no sé si me ven, en cada caso se trata de aparatos institucionales, estatales, porque de hecho en el mundo griego toda esta ordenación de la que yo hablaba del universo, pues es un modelo para la sociedad. O sea, esto se crea para que el matrimonio de Zeus y Hera, pues es el matrimonio que es el ejemplo de lo que tiene que haber en la sociedad. Es decir, que los mitos están mostrando lo que debe ser. La creencia es otra cosa. Por eso hablaba yo que el rito y el mito se juntan mucho en las religiones que son muy
trascendentales, en las religiones de misterios, en esas religiones que prometen vida más allá de la muerte, ahí sí. Pero en otros casos, pues claro, la creencia va por otro lado. Por eso digo yo que a veces la piedad popular es diferente. Por ejemplo, en el mundo griego pues había mucho, no me atrevo a decir brujería, pero sí mucha mántica, mucha adivinación. Es decir, la religión popular va por otros derroteros, por otro camino. Es como si fueran dos líneas que discurren paralelas. Una es la oficial y otra es la verdadera creencia. Cosa que luego cuando, claro, se implanta el cristianismo, pues eso ya cambia, claro. Sí, pero los romanos muy bélicos, muy militares, muy imperialistas y muy buenos arquitectos y muy buenos retratistas también. No vamos a decir solamente cosas un poco... Discúlpeme, ¿hay alguna pregunta? Es que quería comentarle una cosa, Isabel, al hilo de lo que está diciendo. Es que también te lo comenté antes, hay un libro de Robert Grace que se llama Los dos nacimientos de Dioniso, y en ese libro se habla de la sincronía, o se llama así, ¿no? Se utiliza ese término, la unión y la que existe entre las diosas paganas y las advocaciones marianas. El Robert Grace, que bueno, era un novelista, pero era un estudioso de la antigüedad y de los mitos, etc., decía que se lo voy a preguntar al especialista si piensa lo mismo o no, decía que la religión católica había funcionado muy bien en el ámbito mediterráneo por la figura de la Virgen, no de los Cristos. Porque él comentaba que un Cristo sangrante pues era difícil de adorar, porque sobre todo por las mujeres. Y entonces el tema de unir esa tradición de tantas diosas paganas, ¿no? La diosa de la fertilidad o cualquiera de las que tú has comentado antes, ¿no? No es que sean las mismas, pero sí que han heredado muchas similitudes con las otras, ¿no? Con las paganas. Completamente. Yo es que creo que la tradición pagana es latente, está latente en la religión cristiana, no podía ser de otra manera. O sea, no podía ser, y de hecho, pues en el caso de las vírgenes, yo he puesto esta imagen de Deméter, como pues, la Deméter de Cnido, que está en el Museo Británico, como prototipo de gran diosa griega. Esto podría ser perfectamente la imagen de la Virgen María. El Zeus de Olimpia es el dios padre también de la religión. O sea, también en las imágenes se manifiesta eso. Pero esa latencia, es verdad, del paganismo es que pervive, tiene que pervivir, porque es que lo que nos preocupa, lo que nos interesa, lo que nos asusta, es que sigue siendo lo mismo. Es que yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar clásica, yo soy especialista en iconografía y tengo muy mala memoria, pero les voy a explicar un poquito la impresión que me llevé cuando de pronto mi profesora de mitología me cuenta que Venus, los atributos que tiene, es una paloma blanca, que de pronto el rocío de la mañana es muy importante para ella, que de pronto el carruaje se parece mucho a otra cosa que yo conocía. Bueno, estuvo hablando de Venus y se parecía tanto a la Virgen del Rocío que dices tú, joder, es que esto es muy fuerte. Y viniendo para acá, una compañera nuestra, Esperanza, nos estuvo contando las similitudes, que ya está por ahí para el fondo, lo puede explicar mejor que yo, las similitudes que existen entre una imagen de no sé cuándo era, de Astarte, de esa diosa fenicia, ¿no? Que además es como un precedente, digamos, de la Venus de esta zona, y que esas diosas están muy presentes aquí, que se parecía un montón, que tenían un montón de similitudes con la Virgen del Carmen. Entonces, es muy curioso, y bueno, yo creo que este libro es muy importante porque cuando uno lee un tratado sin desmerecer a los demás, que son maravillosos también todos los que hay sobre mitología, este libro a mí me llama mucho la atención porque Isabel
iconografía, de pronto tuve la imagen y como bien se dice muchas veces, una frase muy manida, muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y de pronto ves tú esa imagen y dices, pues sí, Pues sí, es que aquí, pues como que va a ser que sí. claro. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, vamos, no puedo disentir de ninguna manera. Le contaba a ella, yo hice mi tesis doctoral sobre los dioses del mar, y realmente, pues yo luego tuve que estudiar la religiosidad popular también, y cuando llegué a todo el mundo mediterráneo, todas las vírgenes que salen en la barquita por el mar en el Día del Carmen, pues esto es la Creta minoica, es decir, esto es el segundo milenio antes de Cristo, que se hacían también esas procesiones y el mismo tipo de ofrendas, y bueno, nos faltan muchos datos, claro, porque arqueológicamente lo que tenemos es una pequeña parte de lo que hubo, pero la evidencia es clarísima desde el punto de vista religioso. Porque además el hombre, en el caso del mar, vamos, no quiero entretenerles mucho, pero en el caso del mar, pues lo que siente es un temor inmenso. Imagínense lo que era atravesar el mar en una barquita en el tercer milenio, ¿no? O sea, pues una tormenta en el mar, pues ya hay un refrán, ¿no?, que dice, quien no sepa rezar, métase en el mar. Y comenta lo que me dijiste de la fuente de Neptuno. ¿Hay aquí futboleros? ¿Hay alguien que le gusta el fútbol? ¿Alguien del Atleti? ¿Ah, del Atleti eres tú? A mí es que no, perdónenme, no me gusta el fútbol, no entiendo nada de fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero soy de ahí. ¿Qué equipo es el que...? El Atleti. El Atleti de Madrid. El Atleti, sí. Pues menos mal que no hay muchos futboleros, porque lo voy a contar Isabel ahora es una depresión para los futboleros. No, es que ayer me preguntaron que qué diferencia había entre Posidón, el dios del Mediterráneo, y Océano. Bueno, Posidón es un dios olímpico del Mediterráneo, un antiguo dios micénico también, y Océano es un titán, es el dios del Atlántico, digamos. Entonces, pues yo le explicaba a esta señora que me preguntó pues que Posidón suele llevar un tridente, un delfín, que bueno, tiene sus atributos y que se le reconoce bastante bien, y que va cabalgando muchas veces por el mar en una cuadriga que tiran los caballos marinos, como la fuente que tenemos en Madrid en el Paseo del Prado. Y que Océano pues es un dios pues más grande, ancestral, es un titán, tiene la cabeza así como con el pelo muy rizado, el pelo además de color de la propia agua, del color de las algas marinas, y que además suele llevar un ketos marino, una serpiente con cara de cánido, porque es el abismo. El océano es el mundo desconocido, el mundo que en la antigüedad, claro, el Mare Nostrum, aunque les doliera y tuvieran que rezar antes de meterse en el mar, pero era un mundo conocido, pero el Atlántico era completamente ignoto, ¿no? Entonces, esto por un lado. Pero en la fuente que tenemos en Madrid, la fuente llamada de Neptuno en Madrid, pues resulta que yo eso lo he escrito hace muchos años, lo que pasa es que no me ha hecho caso nadie. No es Neptuno, es un océano, porque yo, pues cuando hice mi tesis, estuve en los archivos del Palacio Real y vi toda la documentación de Ventura Rodríguez, que fue el arquitecto que planificó en el siglo XVIII todo el Salón del Prado, todas las fuentes, que tenemos la de Apolo, la de Neptuno, las cuatro fuentes, etc. La de Cibeles también, y entonces pues ahí el Ventura Rodríguez de su puño y letra, visto con estos ojitos, hablaba de que he representado a la mar Océana. ¿Qué significa eso? Que cuando en el siglo XVIII Ventura Rodríguez hace la fuente, él quiere representar el océano, la mar Océana, por eso le pone una serpiente que se enrosca, no sé, ya cuando vean la fuente la van a ver otra vez, pero tiene el tridente, va con un carro de caballos marinos, pero tiene una serpiente enroscada. Y esa serpiente es un atributo oceánico, no es una serpiente, porque además decía, desde los mapas más antiguos, desde Hecateo de Mileto, decía que el océano es la serpiente que envuelve la tierra. Lo dice Hesíodo también
en la teogonía, ¿no? Entonces, pues claro, esto yo lo he dicho, pero claro, no me ha hecho caso nadie y allí le van a poner en la bufanda del Atleti en los días de fiesta y me parece muy bien. Esto es lo que llamamos una contaminación iconográfica, que con el paso del tiempo pues se van desvirtuando un poco las imágenes, las ideas y claro, pues no todos son tan tiquismiquis como yo y van a ver, porque este señor lleva una serpiente, porque yo cuando me puse a estudiar el tema, y esta serpiente que hará aquí, porque no, y entonces ya por eso me metí en las profundidades del archivo para ver qué sucedía, y era eso, sí. También puede ser porque se supone que el programa de Ventura Rodríguez es representar de meter, bueno, así verle como la fertilidad de la tierra. De la tierra y el océano, y el como la océano, fertilidad del mar. También por el poderío de España, que ya no solo controla El transatlántico, sino también claro, el Atlántico. efectivamente, claro, o sea, esto era, también tenía una simbología pues muy política, claro, sí señora. A mí me quería preguntar que para una investigadora como tú, la cerámica griega, ¿qué te ha aportado a nivel iconográfico? Todo. Es una fuente absolutamente como iconografista y como arqueóloga, porque es un fósil guía que te ayuda, si sabes un poquito de arte y de estilo y tal, enseguida ves un fragmentito así y ya sabes esto de más o menos, pero a lo mejor con una diferencia de 30 años se puede fechar algo. Y desde el punto de vista iconográfico es todo. O sea, es absolutamente una fuente inagotable, una fuente imprescindible. Quien conoce la cerámica griega me conoce mucho. O sea, lamentablemente no tenemos mucha pintura, mucha megalografía de solamente las de las tumbas de Macedonia y tal, pero la cerámica es imprescindible para todo el que se quiera acercar al conocimiento del mundo griego y de la mitología en particular, claro. Porque ahí se nos cuenta todo, todo. En la mitología existían también los héroes, ¿no? Sí. Medio, era entre medio dios y medio humano. Claro, son como intercesores, como los ángeles en el mundo cristiano. Hablamos de Hércules, las torres Claro, sí. Yo en el libro lo que pasa es que como ya se iba mucho de páginas, pues solamente he abordado los grandes dioses. Me queda una asignatura pendiente, o dos, que sería hacer los dioses menores y luego los héroes y los monstruos. O sea, quiero decir que no sé si tendré... demonios, sí. No sé si tendré vida y tiempo para hacerlo. Para otro viene presentando el feliz. Ojalá, muchas gracias. Yo también se lo iba a decir, que está pendiente. Ya tiene el Y allí queda otra pregunta. A ver, Robert Grace, que él era novelista, no era un especialista, simplemente un aficionado, pero planteaba la posibilidad de la existencia de una religión matriarcal con una diosa blanca, previa a los dioses olímpicos. Eso parece que no está, al menos muy extendido, o que no deja mucha huella, ¿no? Es que es una visión que no es académica, entonces, pues bueno, yo creo que no ha dejado mucha huella porque en el mundo de la academia, digamos que todo lo que se aleja un poco es una visión personal. Yo creo que es una visión personal. Yo hace tiempo que no, el nacimiento de Dios, sino los otros nacimientos de Dioniso lo leí, la diosa blanca también, los 2 volúmenes. A mí me gustó muchísimo. Yo era muy joven, a mí de hecho, no sé si lo leyera ahora, después de todos estos años de estudio. Claro, yo he leído estos libros pues hace 30 y tantos años, casi 40 años, era joven. Y a lo mejor ahora lo criticaría más, no lo sé. A lo mejor yo ya también tengo las orejas así tapadas como los académicos. Es que no lo sé, por eso no... pero sí es verdad que se merecería una lectura de selectud, ¿no? En mi caso, para tener esa visión. A mí de joven me pareció muy personal y me pareció...
Y de hecho en mi tesina, por ejemplo, que me lo criticaron en el tribunal, yo lo cité en algunas cosas relacionadas con las diosas, yo cité algunos fragmentos de la diosa blanca, Robert Grace, y no les gustó. De todas formas, yo ahí sí tengo algo que decir, y yo no soy especialista ni nada, pero en el ámbito académico en general, yo siempre pienso en la medicina, porque hay determinadas dolencias que las mujeres seguimos sufriendo mucho, que no lo entiendo, no sé por qué todavía no hay un remedio. Y una doctora, amiga mía, me dijo, es que es normal, es que hasta hace muy poco tiempo las mujeres no han entrado en el campo de la medicina. Entonces, no es que nosotras tengamos el género femenino, tengamos la solución para las cosas, pero sí tenemos una visión diferente y en un momento dado a lo mejor se pueden, como ha dicho Isabel, se pueden abrir unos caminos que no estaban abiertos anteriormente por circunstancias. Quizás, no sé, pero de todas formas ella lo puede ratificar mucho mejor que yo. Evidentemente, al principio de los tiempos tenemos que pensar que hay una parte de la historia que no está escrita, que es a través de la iconografía y esa huella, antes de que existiera incluso la palabra escrita, ¿no? A través de los dibujos, etc. Sí hay una devoción total y absoluta al elemento femenino. No te voy a decir que las mujeres, pero sí al elemento femenino, porque además es normal. Porque es una sociedad muy primitiva que primaba la supervivencia, la vida. ¿Quién son las generadoras de vida? Las mujeres. Queramos o no, evidentemente sin el hombre no generamos vida. Pero sí somos, como dicen los católicos, no ¿cómo se llama eso? ¿Me sale la palabra ahora? El receptáculo. La copa, ¿no? Ese santo grial, ¿no? Donde concebimos la vida. Durante 9 meses tenemos que cuidar a las mujeres, por lo menos para que nuestras crías nazcan bien, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor Robert Grace, la literatura muchas veces, yo siempre pienso en el montón de cosas que de pronto que parecían una locura con Julio Verne, ¿no? Sí. Y de pronto se hicieron realidad. Cuando Miguel Ángel y Leonardo empezó a pensar en volar, etcétera, etcétera, bueno, el hombre pues estaría en su círculo cercano, estaría lo querrían mucho y dirían que genio, pero el resto de la humanidad diría vaya tela. Entonces es verdad que cualquiera sabe. Es que esta cuestión, el pasado está ahí y nosotros tenemos la obligación de abrir caminos a la investigación, porque el hombre yo creo que es muy soberbio. Somos muy soberbios y nos creemos que lo sabemos todo y estamos así, no sabemos nada. Con lo cual, ¿quién sabe? A lo mejor tenemos aquí a la próxima premio Nobel porque ahonda en ese campo No me da tiempo ya. Pero al mismo tiempo llama mucho la atención que en una sociedad donde la sociedad griega, donde la mujer ocupaba un papel... No, yo estoy hablando mucho antes, ¿eh? Estoy hablando mucho antes, ¿eh? Sí, pero me refiero que siempre habla de la mitología, sin embargo sí que hay personajes femeninos con un peso muy importante y además no solo con la imagen de ser maléfico o portador como Pandora y con eso, sino que también los hay benefactores, ¿no? Con un perfil... Bueno, y después hay mujeres guerreras y fuertes Sí, como sí, las sí. amazonas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que por ejemplo, la literatura griega y sobre todo la poesía arcaica, pues denota mucho esa misoginia, ese odio casi a las mujeres. Bueno, hay algunos poemas que son terribles en ese sentido, pero en el día a día la mujer tenía muchas funciones importantes. La mujer griega era la oicónoma, ¿no? La economista, la que generaba toda la organización en el hogar. Es verdad que vivía en el gineceo y que tenía pues muy poca libertad de movimiento. Las que eran de clases humildes y las esclavas se podían mover, pero las de clases sociales altas estaban ahí encerradas, pero dentro de su casa era la que tenía el poder, ¿eh? O sea que realmente, y luego tenían funciones importantísimas desde el punto de vista social, como por ejemplo la de atender a los muertos, ¿eh? Todo lo que era el lavado del cadáver, o sea, había una serie de aspectos que
normalmente olvidamos porque, claro, lo de la misoginia era muy terrible, sobre todo a través de la poesía. Pero en el día a día tenían unos poderes importantes. Y las sacerdotisas en los templos también tenían muchísimo poder, es decir, que bueno, son... lo que pasa que el ver el pasado desde nuestros días no es fácil, porque no somos capaces de trasladarnos, o sea, nos parece terrible, o a mí me parece terrible, como una mujer de mi época, pues que un matrimonio fuera un rapto, y es lo que era, ¿eh? O sea, y además el gesto, en la cerámica griega que te decía Esperanza ahora, el gesto del matrimonio es este, no es un apretón de manos de hacer un contrato como luego hacen los romanos, no, es que el novio raptaba a la novia. La novia no tenía ninguna voluntad, iba a pasar de la casa del padre a la casa, a su futuro hogar. Pero una vez dentro del hogar, ojo, ahí que no la tosiera nadie. Pero vamos, sí, una cultura misógina, sí. Sin duda. Pues nada, a la espera de las próximas ediciones de los dioses menores y de los héroes y de los monstruos, vamos a despedir a Isabel y a Regli. Y ahora pues tenemos, mientras que ya firman los libros que habéis comprado, tenemos una copa de vino por cortesía del tabaco El Pasaje, que nos viene muy bien también para el tema báquico. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos. Y si os apetece, el lunes tenemos poesía. Tenemos a Juan José Tellez y a Mercedes Escolano.